Hola, mi nombre es José María González Ruiz. Voy a dedicar los próximos minutos a contaros, transmitiros la importancia de la investigación multidisciplinar en mi proyecto de investigación sobre la escoliosis idiopática. Antes de comenzar, me gustaría agradecer a la doctora Aroa Casado la invitación a esta ponencia y bueno, ojalá sean unos minutos que podamos aprovechar para poner en relieve la importancia de investigar entre diferentes profesionales de diferentes perfiles, ¿no? Lo que vamos a intentar ver a partir de ahora está expresado en este índice de contenidos. Os voy a intentar mostrar un poco cuál es la composición del grupo de investigación actual en el que yo participo. Vamos a hablar de manera particular sobre mi investigación acerca de la escoliosis idiopática y las asimetrías. Os contaré la metodología empleada para este estudio, que es la morfometría geométrica. Hablaremos también de resultados, algunos de los resultados más importantes obtenidos hasta la fecha. Haremos la discusión de estos resultados intentando buscar algún tipo de aplicación clínica y, por último, unas conclusiones finales de la ponencia para terminar. A día de hoy, este grupo de investigación lo conformamos una serie de personas que nos hemos ido agregando poco a poco en el tiempo, en distintos momentos. Yo me presento, soy fisioterapeuta, clínico fundamentalmente, que he dedicado los últimos 3 4 años de mi vida profesional a la investigación en escoliosis, vinculado a la Universidad Autónoma de Madrid, donde realizo mis estudios de doctorado, con la dirección de un biólogo, el doctor Marcus Bastir, director del Laboratorio de Morfología Virtual del Museo Nacional de Ciencias Naturales en Madrid, y con la codirección por parte de una doctora en medicina, la traumatóloga María Isabel Pérez Núñez, doctora María Isabel Pérez Núñez, del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. Entonces ya la dirección de mi proyecto reside un poco en manos y en la cabeza de un biólogo y de una médico, ¿verdad? Y actualmente estamos desarrollando un proyecto de investigación con el Hospital Universitario de La Paz en Madrid, dirigido, coordinado por el doctor Javier Pizones. Y ya para terminar de añadir un último ingrediente a la multidisciplinariedad de este proyecto de investigación, estamos trabajando y colaborando con el doctor Stefan Rostock de la Sociedad para Ciencias de la Computación Aplicadas de Berlín, y es un poco el último elemento que se ha incorporado a este grupo variopinto de investigación, a este grupo variado de distintos profesionales que nos dedicamos a investigar sobre la escoliosis. En este caso, la escoliosis, para ponernos todos un poco en la línea de salida de lo que puede ser o de lo que va a ser esta presentación, la escoliosis debe ser entendida como una deformidad tridimensional, todo el mundo lo tiene claro en ciencias de la salud hoy en día, y donde nos gusta poner el foco normalmente es que no solo afecta a la columna vertebral, sino también a la caja torácica y a todo el torso humano, por eso lo tenéis ahí un poco resaltado, ¿no? Es decir, la escoliosis es algo que afecta a todo el tronco, a toda la estructura tridimensional, a toda la forma del torso de estos pacientes, estas pacientes sobre todo, que padecen la escoliosis. Hay muchas formas de clasificar la escoliosis, dependiendo del número de curvas, de la localización, de la gravedad, dependiendo de la edad de aparición de las curvas, de las deformidades, pero lo que nos va a interesar más para esta investigación es intentar caracterizar, clasificar o definir la escoliosis desde el punto de vista biológico a partir de sus asimetrías, ¿vale? Entonces, estas asimetrías que la escoliosis presenta no son diferentes a las que presenta cualquier otro organismo en la naturaleza. Son fundamentalmente del tipo direccional y del tipo asimetría fluctuante. ¿En qué consiste cada una? Asimetría direccional en una población determina que existe un rasgo determinado que tiene un patrón direccional en cuanto a su asimetría, es decir, que la media poblacional referente a ese rasgo está claramente dirigida al lado izquierdo o al lado derecho. Como veis aquí en la distribución central, la media es diferente a cero, la distribución está desplazada hacia la izquierda, valores negativos, que en este caso podría ser entendido como un rasgo que eminentemente es izquierdo en esa población,
y eso es lo que es o lo que expresa la simetría direccional de una población. Lógicamente, a nivel individual, todos los sujetos tenemos una cantidad de simetría direccional que nosotros hemos estudiado en pacientes con escoliosis y en pacientes control sin escoliosis. Luego, en segundo lugar, tenemos la simetría fluctuante, que a diferencia de la anterior, no tiene a nivel poblacional una dirección determinada, reconocible o clara, izquierda o derecha de un rasgo, sino que la media poblacional de esas asimetrías es cero, cercana a cero o cercana a la media de la distribución normal. De esta forma, la simetría fluctuante, o mejor dicho, en la simetría fluctuante, no es la dirección de la simetría lo que es importante, sino su cantidad en cada uno de los individuos. Implica tener grandes niveles de asimetría fluctuante, implica haber padecido gran inestabilidad durante el desarrollo de ese organismo. En el caso de las pacientes con escoliosis sería pacientes que han sufrido durante sus etapas de crecimiento más importantes inestabilidad durante ese crecimiento y eso ha podido generar o no la escoliosis. Veremos que esa es una de las hipótesis de nuestro trabajo. Por eso es importante que nosotros estudiemos la presencia de estos dos tipos de asimetría en pacientes con escoliosis, porque sabemos desde hace un montón de décadas que hay un fenómeno de asimetría direccional claro en la escoliosis. En este caso, casi el 80% de las curvas torácicas tienen una dirección derecha, y además, una vez que hemos conocido que la simetría fluctuante determina de alguna manera la estabilidad del desarrollo conseguida o sufrida, en este caso la inestabilidad por un individuo durante su crecimiento, pensamos que si somos capaces de determinar cuánta simetría fluctuante hay en pacientes con escoliosis, podremos llegar a determinar si eso es, o juega un papel determinante en la adquisición del fenotipo escoliótico o no. ¿De acuerdo? Entonces, con estas preguntas iniciales, nosotros, utilizando una metodología que es propia de la biología, y aquí volvemos a hacer un llamamiento a la multidisciplinariedad, herramientas que se utilizan normalmente en biología para aplicarlas en ciencias de la salud, os voy a contar brevemente en qué consiste esta metodología, para qué sirve y sobre todo cómo nosotros la hemos aplicado en este proyecto de investigación de la escoliosis. La morfometría geométrica consiste en medir la forma a través de la geometría, de manera lo más simple posible en cuanto a su definición. Se trataría de cuantificar diferentes formas, en este caso biológicas y en el caso particular de la escoliosis del torso humano, utilizando aspectos geométricos que vienen determinados por una serie de puntos de referencia, de landmarks, que nosotros utilizamos en estos pacientes para intentar reconocer diferentes estructuras, y esas coordenadas de cada uno de los landmarks determinan a nivel geométrico cuál es la forma determinada de ese paciente en concreto. Así que nosotros podemos cuantificar la forma, y para hacerlo, para que esa cuantificación y comparación entre las diferentes formas sea lo más pura posible, intentamos excluir del análisis de forma, digamos, cualquier elemento que puede modificar la percepción de forma real de un objeto, en este caso de un torso tridimensional. Uno de ellos es el tamaño, por lo tanto todos los pacientes van a ser escalados al mismo tamaño y se va a acercar, se van a trasladar, a superponer completamente unos sobre otros y se van a rotar hasta que se consigue una superposición máxima o análisis de procrustes, que es como lo conocemos en morfometría geométrica. Lo que estáis viendo en el vídeo es una de momento es una nube de puntos de landmarks de diferentes pacientes que después de este análisis de procrustes, de superposición, lo que hace es acercar al máximo entre sí cada uno de los landmarks que son homólogos en todos los individuos de la muestra, de tal manera que la distancia entre cada uno de esos landmarks implica la diferencia real de la forma sin la influencia del tamaño, de la posición o de la orientación de esos torsos. No solo podemos comparar la forma entre distintos sujetos de una muestra, como os he enseñado aquí, sino que podemos comparar distintas imágenes del mismo sujeto en el tiempo, ¿vale? La evolución de la condición de la forma de su torso a lo largo del tiempo puede ser medida con este tipo de análisis también. Además, nos permite la morfometría geométrica medir de manera poblacional e individual la simetría direccional y fluctuante en esta población o en estos individuos,
para testar las hipótesis que os voy a comentar, y podemos estudiar también cómo cambia la forma en función de otras variables independientes, por ejemplo, de tipo médico. En el caso particular, lo último que estamos realizando es sobre la vitamina D, que es el proyecto que tenemos en La Paz con el doctor Javier Pizones, y bueno, esto también se puede hacer y conseguir gracias a la morfometría geométrica. La medición a nivel poblacional de asimetría fluctuante y asimetría direccional se consigue con el análisis de Procrustes ANOVA, que básicamente es un análisis de ANOVA al que se le introduce como variable las coordenadas Procrustes de estos individuos, ¿de acuerdo? Entonces nos va a dar ya la presencia a nivel poblacional de estos dos fenómenos, por lo tanto podemos ya saber si en un grupo de pacientes con escoliosis o en un grupo de pacientes control existe o no asimetría direccional y existe o no asimetría fluctuante, con lo que eso implica, que hemos hablado en niveles de estabilidad del desarrollo. Además, este análisis nos aporta una puntuación individual de asimetría fluctuante que nos va a permitir medir estos niveles de inestabilidad en los diferentes individuos. Hemos desarrollado por nuestra parte una metodología a partir de los componentes simétricos y asimétricos de la forma. La hemos desarrollado y publicado en el Journal of Anatomy para obtener esta misma puntuación individual, pero para asimetría direccional. Sería en morfometría geométrica el homólogo al ángulo de Cobb en morfometría clásica, en radiografía, ¿de acuerdo? También hemos estudiado cómo cambia la forma 3D respecto a esas variables y os vamos a contar los resultados más importantes obtenidos hasta la fecha. En primer lugar, hemos evidenciado una presencia significativa tanto de asimetría direccional, determinada por el efecto lado en el análisis de ANOVA, como de asimetría fluctuante, determinada por el efecto de interacción entre cada individuo y el lado que hemos marcado anteriormente, también significativa, es decir, en la población o en el grupo, en la muestra de pacientes con escoliosis, existe una asimetría direccional y una asimetría fluctuante. Además, hemos visto a nivel individual, en la comparación individual, en el análisis individual de la cantidad de asimetría fluctuante y direccional de estos pacientes con escoliosis y estos pacientes de la muestra control, hemos comprobado que, como era de esperar, los pacientes con escoliosis en color azul muestran mayores niveles de asimetría direccional y los pacientes con escoliosis demuestran niveles mayores también de asimetría fluctuante, por lo tanto son susceptibles de haber padecido mayor inestabilidad durante su desarrollo. Es importante resaltar que también los pacientes de la muestra control que no presentan escoliosis tienen cierta asimetría direccional, niveles también visibles, perceptibles y medibles de asimetría direccional y de asimetría fluctuante, es decir, que ningún individuo se va a escapar a estar sometido a estos dos tipos de fenómenos de asimetría durante su desarrollo. Por último, el tercer gran resultado, el estudio de la covariación de la forma en relación a estas variables independientes, que en nuestro caso particular ha sido la simetría direccional y fluctuante, nos ha demostrado que si partimos de un torso simétrico perfecto, en ambos casos, y lo vamos deformando en correlación con el aumento de la simetría fluctuante, como es el caso superior, o de la simetría direccional, como es el caso inferior, nos encontramos que el patrón de cambio de forma es diferente tanto para la simetría direccional como para la fluctuante, es decir, que es esperable encontrar formas diferentes en el torso de nuestros pacientes dependiendo de si tienen niveles más elevados o menos elevados de asimetría direccional o asimetría fluctuante. Es decir, que estos dos fenómenos provocan cambios en la forma y estos cambios en la forma son un poco diferentes entre sí. Ahora lo discutiremos. De esta manera, hemos comprobado, una vez visto que la muestra control también presenta asimetría direccional, pero la muestra escoliosis presenta mayores niveles de asimetría direccional, nos gustaría redefinir o definir o entender la escoliosis como simplemente un incremento de variabilidad en esta cantidad de asimetría direccional que muestra el torso humano. Es decir, que las pacientes con escoliosis, lo único que les diferencia de los pacientes sin escoliosis es un aumento de esa simetría direccional o de la direccionalidad de sus asimetrías, pero estas
son normales y son normales porque se dan también en la población control. Al mismo tiempo, hemos comprobado que esta mayor presencia de asimetría fluctuante en sujetos con escoliosis, de alguna manera, en comparación con la muestra de control, podría confirmar la hipótesis de Goldberg de los años 90 que decía o que dijo en su día que la escoliosis se debía a inestabilidades del desarrollo. Nuestros resultados lo avalan. Y por último, hemos visto que existe una correlación significativa entre el componente asimétrico de la forma, entre las asimetrías de la forma y la puntuación individual de asimetría fluctuante y direccional. Es decir, que de alguna manera los dos tipos de asimetría determinan la forma que el torso va a adquirir en el adulto. De hecho, hemos visto también, os conté en los resultados, que ese patrón de cambio es diferente dependiendo de cuál de las dos variables nosotros intensifiquemos su efecto. Cuando hemos aumentado el efecto de asimetría fluctuante sobre el torso, se provoca sobre todo deformidad, aumento de la deformidad en el segmento lumbar y a nivel rotacional, fundamentalmente. Vemos que en el plano frontal apenas hay cambios, y sin embargo, cuando nosotros intensificamos el efecto que la asimetría direccional tiene sobre la forma del torso, lo que aparece es una mayor deformidad en el plano frontal, en este caso a nivel torácico, con la jiba característica, y da la sensación de parecerse mucho más a las escoliosis prevalentes, que como comentamos al principio, 80% casi de curvas torácicas derechas, lo cual no es ninguna sorpresa teniendo en cuenta que la simetría direccional en la escoliosis parece ir marcada en esa dirección, valga la redundancia. De esta manera, con estos resultados, nosotros nos hicimos la siguiente pregunta: ¿qué podemos hacer ahora? O sobre todo, ¿cómo podemos transferir estos resultados encontrados en laboratorio al mundo clínico, al mundo médico o a estos pacientes? Pues bien, tenemos en marcha dos proyectos, uno de ellos el del Hospital de la Paz que os he comentado anteriormente, en el que estamos midiendo, vamos a medir si existe algún tipo de asociación entre la insuficiencia de vitamina D serológica y de asimetría fluctuante, pensando que, y marcándonos como hipótesis de partida, que si la escoliosis es un proceso de inestabilidad del desarrollo y las pacientes con escoliosis tienen altos niveles de asimetría fluctuante, una vez conocidos o conocida que existe cierta relación entre la vitamina D y la escoliosis, hay varias publicaciones que hablan de ello, queremos comprobar si realmente existe una relación entre la vitamina D y la asimetría fluctuante para en el futuro a lo mejor poder testar la hipótesis de que niveles muy bajos de vitamina D determinan una mayor susceptibilidad del individuo de padecer inestabilidad durante el desarrollo y por lo tanto demostrarlo a través de niveles o cantidades elevadas de asimetría fluctuante en la forma de su torso. Esto es un poco lo que hacemos con el doctor Javier Pizones en La Paz actualmente. Más a medio largo plazo, aunque ya hemos empezado a trabajar en ello con el doctor Stefan Rostock en Berlín, tenemos el proyecto de desarrollo de un software de visualización de las asimetrías para pacientes con escoliosis, que nace un poco de algunas de las limitaciones en las que nosotros, mejor dicho, reflejamos en la última publicación realizada. Deberíamos realizar esfuerzos en el futuro para automatizar toda esta metodología que yo os he presentado e intentar transferirla de los laboratorios de morfología virtual a los hospitales. Y esto es un poco lo que vamos y estamos empezando a trabajar, de manera que todo este proceso sea sencillo de realizar y podamos monitorizar el seguimiento de estos pacientes, la evolución de la condición de la asimetría de estos pacientes y establecer todo este tipo de análisis de correlación con sus variables médicas en el momento y sin ayuda de análisis que requieran intervención manual. Como conclusiones de mi investigación, el proyecto de investigación que os he contado, en el que participamos todos estos profesionales diferentes, y conclusiones también un poco de esta ponencia sobre investigación multidisciplinar en ciencias de la salud, me gustaría destacar que en este caso particular el trabajo en equipo entre fisioterapeutas, médicos, biólogos, ingenieros es fundamental, es imprescindible para estudiar cualquier condición humana, en nuestro caso particular la escoliosis. Además, hemos utilizado herramientas que son propias de una disciplina como la biología y las hemos aplicado a problemas que son propios de una disciplina como ciencias de la salud, en este caso el problema o la problemática de la escoliosis, ¿de acuerdo?
Y en tercer lugar, la tercera conclusión es que desarrollar nuevas tecnologías que se puedan aplicar a la salud, en ciencias de la salud, nos va a ayudar a mejorar la práctica clínica con los pacientes. Bueno, pues esa es un poco la idea de toda investigación, lógicamente. Y en el caso particular nuestro, final, para terminar, como última conclusión de esta ponencia, haber utilizado morfometría geométrica 3D nos ha ayudado a entender mejor cómo determinar qué presencia o qué tipos de asimetría tienen presencia en el torso de las pacientes con escoliosis y sobre todo cómo estos tipos de asimetría pueden determinar la adquisición de una forma final definitiva en el adulto determinada u otra, y eso pueda condicionar, modificar o apoyar de alguna manera nuestras decisiones clínicas en el futuro. Cuando preparé esta ponencia encontré un párrafo que me pareció acertado para despedirme de vosotros y es lo que voy a hacer a continuación. Cada investigador debería mostrar respeto y simpatía por el resto. Deberíamos dejar atrás todas estas luchas de egos que son poco constructivas, todas estas envidias profesionales, a lo mejor estas críticas no justificadas o al menos solo justificadas desde lo personal, desde la rivalidad personal, porque esta actitud y esta forma de pensar colaborativa, participativa y en la que diferentes profesionales con diferentes puntos de vista, diferentes formaciones y diferentes habilidades colaboramos, va a contribuir sin duda a la generación de resultados mucho más constructivos y espero que esta breve presentación acerca de nuestro proyecto de investigación haya servido como ejemplo. Muchas gracias a todos y que estéis bien.